Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal YouTube. Hoy es sábado 22 de octubre de 2016 y bueno, esta es la segunda parte del vídeo que yo había estado grabando ayer sobre La Última Batalla, que es el último libro de la saga Las Crónicas de Narnia, escritas por C.S. Lewis. Esta es la segunda parte, ¿no? Y pues así como ayer había estado hablando de 3 puntos sobre este libro, hoy voy a hablar acerca de 3 más, que van a ser acerca del asunto de que Susan ya no va a Narnia. También la gente pues quizá no está muy de acuerdo con esto, empiezan a decir muchas cosas sobre C.S. Lewis, por qué no ha dejado entrar a Narnia y muchas cosas más. La segunda cosa que quiero decir, el segundo punto, es acerca de que a mucha gente no le gusta el final de Narnia, acerca de esto. Y también pues la tercera y última cosa que voy a decir es sobre que a mucha gente también no le gusta especialmente estos libros, no solo por el final, sino por ese contenido que tiene, no por ese, bueno, lo dicen por esa representación que, como hemos visto, no es algo tan exacto que digamos, bueno, con esa representación que tienen estos libros con el cristianismo, ¿no? Y bueno, entonces, pero antes de empezar a hablar sobre esos 3 puntos, yo quiero decir una cosa, y es acerca de pues una crítica que he visto que se ha hecho a este libro, bueno, a todos, pero también a este, en especial yo estaba atento con este libro, y estoy de acuerdo en que se necesita pues mucho tiempo, se necesita leer los libros, volverlos a leer hasta entender realmente lo que quiere decirnos, hasta dar verdaderamente con el sentido de estos libros. Y entonces en ese sentido pues estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y las cosas que se dice es acerca de que obviamente estos libros son para niños, también para adolescentes, también para adultos, pero especialmente para niños. Y pues una de las cosas, como yo había dicho, es el tercer punto que yo he hablado el día de ayer, es sobre esto que dice el profesor Kirke o Lord Digory, ¿no?, acerca de la teoría de las ideas de Platón. Y es que obviamente pues es una cosa que quizás sea muy difícil de entender para los niños. Y es precisamente, yo me he encontrado, menos en mi experiencia, que los niños no entienden mucho este final. Pero yo creo que peor que no entender algo es entenderlo mal. Pero no entender algo es una cosa, pero entender eso de una forma equivocada, considerando es algo diferente a lo que realmente es, pues es algo incluso peor. Y entonces es por eso que quizá obviamente yo estoy de acuerdo con que este libro es el más difícil de toda la saga, ¿no?, para entender, y sobre todo por el final, ¿no? Por eso que está acercarnos al final, y particularmente sobre lo que dice el profesor Kirke o Lord Digory, como queramos llamarle, sobre la teoría de las ideas de Platón. Yo había estado hablando ayer un poquito sobre Platón, y pues más o menos que tendría que decir, bueno, se dice que Platón ha descubierto el no ser. En lugar de descubrir lo que las cosas o que las cosas son, ha descubierto que las cosas no son. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir que, por ejemplo, no sé, tengo una tapa aquí. Tengo una tapa, y cuando nos preguntamos acerca de la forma de esta tapa, decimos que es redonda o que es un círculo. Pero si yo analizo realmente, si yo examino esta tapa utilizando un microscopio electrónico, quizá no necesito demasiado aumento, me voy a dar cuenta que esto no es realmente un círculo, porque la definición de un círculo es pues un conjunto de puntos que pertenecen a un mismo plano y que tienen una igual distancia hasta otro punto que es el centro. Y quizá alguno de estos puntos puede estar a una décima de milímetro de las otras, y así. Entonces es más o menos, me doy cuenta de que no es realmente un círculo. Me hace pensar, o tiene algo de un círculo, pero no es un círculo. Es lo mismo que pasa como cuando, por ejemplo, como yo había estado diciendo, ¿no?, que veo en el mundo cosas que son blancas, pero no son realmente blancas. Si las examinamos bien, nos damos cuenta de que son casi blancas, de que se acercan a ser blancas, pero que no llegan a serlo completamente, que son más o menos blancas o casi blancas. Es decir, le negamos la total blancura por comparación con aquello que es absolutamente blanco. Pero si ninguna cosa visible es absolutamente blanca, para Platón el conocimiento no es que se conozca las cosas en cierto sentido, es más un recuerdo, es recordar, ¿no? Esto pues se puede hablar mucho más, pero más o menos es esto lo que yo quería decir, ¿no?, acerca de la teoría de las ideas de Platón.
Entonces, lo que nos dice básicamente es que este mundo sensible participa o tiene algo de el mundo inteligible. Eso que yo estoy hablando del círculo, la idea de círculo, Platón no entiende por idea pues como un contenido que yo tengo en mi mente, ¿no? Como que pues tengo la idea de hacer un vídeo, o tengo la idea de escribir un libro, o tengo la idea de irme de vacaciones a tal lugar. No, es esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Esta realidad es decir, analizando las cosas llegamos a esto, ¿no? Es más o menos así, pero es incluso más complicado que eso también, ¿no? Es por eso que yo había dicho, y lo quiero volver a decir aquí, que después de terminar con esto, que ya está llegando a su fin, esto del proyecto Narnia, pues voy a dedicarme a hablar acerca de los diálogos de Platón, y este va a ser el segundo proyecto, así que vamos a estudiar los diálogos de Platón, y también con este propósito, y pues para poder entenderlo mejor, ¿no? Y bueno, eso. Entonces vamos a empezar pues con lo de Susan, ¿no? Susan y el infierno. ¿Y por qué estoy hablando sobre el infierno? Pues obviamente, bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con C.S. Lewis, dice, por no haber dejado entrar a Susan, a Narnia, en la nación de Aslan. Y es que lo que pasa es que es Susan quien no quiere ir. Vamos a leer primero lo que se dice pues acá cuando estaban hablando de Susan, ¿no? El rey Tirian le preguntó al sumo monarca Peter, pues le dijo esto, ¿no? Señor, si he leído bien las crónicas, debería haber otra persona. ¿No tiene dos hermanas, su majestad? ¿Dónde está la reina Susan? Pues si Peter respondió cortante y en tono severo, dijo, mi hermana Susan ya no es amiga de Narnia. Sí, añadió Eustace, y cada vez que has intentado conseguir que viniera y hablara de Narnia o hiciera algo referente a Narnia, se limita a decir, ¿qué memoria tan asombrosa tienes? Mira que pensar todavía en todos aquellos juegos divertidos a los que jugábamos cuando éramos niños. Susan, intervino Jill, ahora solo le interesan cosas relacionadas con medias, lápices de labios e invitaciones. En algunas traducciones dice medias de nylon, pintalabios e invitaciones. Siempre deseaba ser adulta. Con que adulta, dijo Lady Polly. Ojalá madurara de verdad. Malgastó todos sus años en la escuela deseando llegar a la edad que ahora tiene, y desperdiciará el resto de su vida intentando mantenerse en esa edad. Su idea es precipitarse a la época más tonta de la vida de uno lo más rápido posible, y luego quedarse allí tanto tiempo como pueda. Bueno, no hablemos de eso ahora, indicó Peter. Bueno, y empiezan a hablar sobre otra cosa. Y creo que menos en ese sentido, ¿no? Cuando es, como dije, ¿no? Que Susan realmente es ella la que no quiere ir a Narnia. No es que se le bloquea la entrada a Narnia por ser diferente o por pensar diferente o porque le gusten ciertas cosas, sino que es porque ella no quiere ir, ¿no? Como le está diciendo aquí. ¿Qué memoria tan asombrosa tienes, ¿no? Mira que pensar todavía en todos aquellos juegos divertidos a los que jugábamos cuando éramos niños. Me ha hecho acordar a lo que leí en el libro La Silla de Plata, ¿no? Que es el anterior a este en orden cronológico, acerca de esto que le dice la dama de la saya verde, ¿no? A el charco sombrío y a el rey Rilian, el desencantado, y yo había dicho el encantado, pero es el desencantado porque lo desencanta, a Jill Paul y a Eustace, ¿no? Que le dice esto, pues tratándole de convencer, ¿no? Con esta magia, con este hechizo, con este encantamiento de que Narnia no existe, de que Aslan no existe, de que todo ese mundo no existe, que el único mundo real es el mundo en el que ella está. Y pues, hombre, aquí yo me parece que es casi lo mismo que dice Susan, ¿no? No es más que un simple juego que os habéis inventado. Pues Susan lo que está diciendo es, pues mira que, o sea, hemos sido niños y hemos inventado un juego simplemente. Y es en ese sentido en el que me parece que es Susan quien no quiere ir a Narnia. Y bueno, yo creo que Aslan respeta su decisión. Simplemente no se trata de que le gusten ciertas cosas. O sea, yo creo que el problema, como dije, no es el objeto lo que le condena, sino es lo que hay en su corazón. Es aquello como lo que ella toma como lo más importante. Y aquí no es simplemente que le interesen las medias de nylon, lápices de labios, invitaciones, sino que ha construido su identidad tomando como base eso, considerando como lo más importante, como tomando eso que reemplaza el lugar que debe tener Aslan. Y creo que es algo realmente que está dentro de Susan. Y si queréis comprobarlo, podéis leer el mismo libro, pues El Príncipe Caspian, ¿no? En donde es precisamente Susan quien es la que más se demora
a ver a Aslan, ¿no? Cuando Lucy tiene que seguir a Aslan y todos los demás no le ven. Pregunta a Lucy a Aslan si es que los demás le van a ver, y Aslan dice, pues al principio no, más tarde tal vez, pues todo dependerá de ellos. Y quiero leer esto de aquí, porque Susan realmente es la que menos quiere creer a Lucy. Edmund sí está dispuesto a creerle. Edmund una vez no le había creído, y él está dispuesto a creer en Lucy, en lo que dice Lucy, y a ir con ella. Peter, aunque tiene sus dudas, piensa que Lucy tiene razón, pero también tiene sus dudas, ¿no? Dice, pues, pero, o sea, la cosa está en que, ¿por qué Aslan es ahora invisible para todos? Susan es la que menos quiere ir, pero incluso aquí, el que más se demora a ver a Aslan y le parece que todo esto son sandeces, es el enano Trunky, ¿no? Pero después cambia también y todo. Pero es eso que después, cuando lo ven, lo van viendo primero Edmund, después Peter, después Susan y finalmente el enano. Y esto es lo que dice Susan a Lucy después, cuando ya ha visto. Le dice, Lucy, sí, ahora lo veo, lo siento. No pasa nada, dice Lucy. Y Susan dice, pero es que me he portado mucho peor de lo que crees. Creía firmemente que era él. Quiero decir, ayer cuando nos advirtió que no fuéramos por el bosque de abetos. Y creía firmemente que era él esta noche, cuando nos despertaste. Me refiero a que lo creía en mi interior, o podría haberlo hecho, si hubiera querido, pero sencillamente quería salir del bosque. Y, vaya, no lo sé. ¿Y qué le voy a decir? Podría haberlo hecho, si hubiera querido. Es la misma respuesta de Susan, la que nos está dando aquí. Y después, pues, cuando se encuentra con Aslan, pues Aslan le dice, Susan, y Susan no responde, ¿no? Dice, pero a los demás les pareció que lloraba. Aslan dice, has escuchado al miedo, pequeña. Ven, deja que sople sobre ti. Olvídalo. ¿Vuelves a ser valiente? Un poco, Aslan, respondió ella. Bueno, y después pues el enano Trunky. Incluso el enano, que era el que más había demorado en ver a Aslan, después finalmente también termina creyendo en Aslan y termina siendo un buen enano, ¿no? El castillo de Kay para ver. Solo que al final se vuelve un poco sordo, pero creo que no hay problema con esto. No es el objeto del pecado lo que le condena, sino el alma suya. Y esto es algo mucho más profundo. Es que ha construido su identidad sobre estas cosas. Y es su decisión, ¿no? Y creo que se tiene que respetar su decisión. Y también tengo que leer aquí lo que se dice, ¿no? Sobre Susan, lo que nos dice el mismo C.S. Lewis. Bueno, cuando los niños le preguntan, ¿no?, acerca de Susan, y C.S. Lewis responde, los libros no nos dicen lo que le ocurrió a Susan. Al final se queda en este mundo, viva, y ya entonces se había convertido en una jovencita bastante tonta y presumida. De todas maneras, tiene tiempo de sobra para enmendarse, y puede que al fin acabe llegando ella misma al país de Aslan. No obstante, creo que si Susan fuera la clase de persona que quería, sería capaz de autoconvencerse, a medida que fuera creciendo, de que todo lo que había visto en Narnia, fuera lo que fuese, no eran más que bobadas. Pues, obviamente esto nos deja muy claro, o sea, la forma de ser de Susan, pero es algo más que eso, ¿no? Es algo más interior, es algo más profundo. Es Susan misma quien no quiere ir a Narnia. Y pues si no quiere, yo creo que no es algo bueno obligarle a ir. Pero nos dice C.S. Lewis que tal vez más adelante ella misma pueda llegar al país de Aslan de alguna otra forma, ¿no? Y claro que todavía tiene todo el tiempo para pensar. En ese sentido es algo diferente de lo que le pasa a los enanos, ¿no? Porque estos enanos mismos se habían hecho incapaces de ver más allá, o sea, de ver lo que en realidad había, ¿no? Y entonces, incluso aunque Aslan le dio comida, pues ellos dicen, bueno, que están comiendo cosas horribles, que están bebiendo el agua en donde ha bebido un asno, ¿no? Y todo esto. Pero no es eso, o sea, están encadenados, las limitaciones están en su mente, ¿no? Como dicen, ya lo veis, dice Aslan, no dejarán que lo ayudemos, han elegido la malicia en lugar de la fe. Su prisión solo existe en sus mentes, y sin embargo se encuentran dentro de esa prisión. Y tienen tanto miedo de que los engañen,
que no hay forma de sacarlos de ahí. Pero venid, niños, tengo otra tarea pendiente. Y bueno, en ese sentido los enanos son los que han elegido eso también, y pues están ahí, ¿no? Pero en el caso de los enanos me parece a mí que ahí parece que ya no hay marcha atrás, pero en el caso de Susan creo que todavía podemos esperar que tal vez ella pueda llegar al país de Aslan. No se sabe cómo le afectó la muerte de toda su familia, quizá en ese mismo momento pues nada, pero quizá después le pase algo que sea algo más diferente, que le haga reflexionar y que le haga cambiar. Edmund fue un traidor en un tiempo, pero sin embargo pues llegó a ser muy justo, ¿no? Edmund el justo, y llegó finalmente al país de Aslan. Peter también había crecido, era mayor que Susan, y quizá también tenía cosas que le gustaban. Y creo que lo mismo pasa aquí también en El sobrino del mago, con el tío Andrew. Los animales hablan, pero él no escucha más que gruñidos, rugidos y todas estas cosas que hacen los animales, porque él mismo ha decidido autoconvencerse y lo ha llegado a hacer, de que no son animales parlantes. Y aunque Aslan le hablara, él solo escucharía eso. Pero si alguien le dijera, por ejemplo, dígole al tío Andrew, tío, que los animales realmente están hablando, y el tío dijera, pues no, mira, si el tío dijera esto, bueno, mira, no sé si estás loco, pero si realmente piensas que los animales están hablando, quisiera escucharlos hablar. Yo creo que eso cambiaría bastante las cosas, pero no lo dice, ¿no? En el caso de Susan, yo creo que podría ser también que suceda esto, que he hablado también muchas veces sobre el problema del dolor. El dolor, este mal que es en cierto sentido diferente que el error o la injusticia, ya que toda persona sabe que algo anda mal cuando esa persona está sufriendo, cuando el dolor está presente. Y eso puede ser o endurecerse más, o hacer que se le endurezca más el corazón, o hacer pues que uno llegue, ¿no? Realmente, como nos decía Aslan, Aslan nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Entonces, yo creo que también hay esperanzas para Susan, porque en el mismo libro nos dicen esos enanos que habían dicho los enanos para los enanos, pero uno de estos enanos, aparte de ese uno que es Poggin, que se va con el rey Tyrion, hay un enano que después llega a entrar por la puerta hacia donde están todos los demás, ¿no? A la verdadera Narnia, la Narnia real, este enano, y pues era uno de los que no había creído, pero llega ahí. Esto nos hace pensar que al final tal vez haya una última oportunidad, una última llamada. Podríamos llamar esto la última llamada, para poder elegir. Y creo que este enano lo hace. Y creo que así como este enano lo hizo, Susan, que tiene todo el tiempo para pensar, pues también podría hacerlo. Y también podría llegar al país de Aslan. Entonces, bueno, el segundo punto que quería hablar es acerca de que a mucha gente no le gustó al final, ¿no? Y es porque, bueno, dicen, y tal vez sea un pretexto, y tal vez en algunos, tal vez en otros no, que es porque todos los personajes principales se mueren, excepto Susan, ¿no? Pero es cierto que aquí también, no es que sí se mueren en este mundo, pero es muy diferente a lo que se dice en otros cuentos, ¿no? En cuentos de hadas, por ejemplo, y al final, y vivieron felices por siempre. Y de hecho aquí nos dice también algo parecido, pero es un poquito distinto. Nos dicen, y realmente se puede decir que vivieron felices por siempre. Pero todo lo que habían vivido en Narnia era tan solo la cubierta y la primera hoja, ¿no? Mientras que todo lo que les faltaba vivir en el país de Aslan, cada capítulo iba a ser mejor que el anterior. Entonces, en este libro también los personajes viven felices por siempre. Y creo que también hay una esperanza para Susan, si es que ella lo quiere. Entonces, yo no sé por qué tendría que ser en otro sentido, ¿no? C.S. Lewis se está refiriendo aquí, cuando dice vivieron felices por siempre, a la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad no es entre ellos mismos, esa verdadera felicidad es con Aslan. Como decía el mismo C.S. Lewis, como dijo una vez, Aslan, vamos a cambiarle, no decirle Dios, sino Aslan, porque es lo mismo. Aslan no puede darnos una felicidad y paz aparte de sí mismo, porque no está ahí, no existe tal cosa. Es decir, la felicidad auténtica es con Aslan, es vivir con Aslan,
es la completitud, por decirlo así, de ese deseo que Aslan puso en mí, que se desea más que la satisfacción misma. Esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es vivir con Aslan para siempre. Y de hecho ellos lo consiguen. Y Susan también lo consiga quizá posteriormente. Hay que tener bien en cuenta eso que se dice, ¿no? Y bueno, y lo otro finalmente es acerca de lo que se está diciendo, que pues a la gente no le gusta por ese contenido cristiano que tiene. Y al ser un libro para niños, nunca he entendido qué es exactamente lo que se quiere decir con esto. Pero si voy a tener que especular, si lo que se está queriendo decir es que no se tiene que obligar a los niños a creer en algo, creo que estamos totalmente de acuerdo. Y creo que precisamente estos libros de las Crónicas de Narnia nos ofrecen el antídoto para esa obligación. Y creo que es algo bastante así, ¿no? C.S. Lewis, de hecho, en una respuesta, también una carta, decía, bueno, sí estoy de acuerdo contigo, en el que Narnia, en que estas historias son mejores que los folletos de religión, en la misma medida o en el mismo sentido en que un cuadro es mejor que un mapa. Y aquí es donde quiero hablar un poquito acerca de lo que dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, ¿no? Acerca de mero cristianismo y la teología como un mapa. Bueno, voy a tener que saltar muchas cosas, más o menos resumen es esto. Uno puede contemplar las olas en el mar, ¿no? En la playa, puede contemplar todas las olas, puede ver eso. Pero si después de ver eso le entregan un mapa, pues parece como que se está pasando de algo real a algo menos real. Pero hay dos cosas que se pueden decir sobre este mapa. La primera es que está basada en las experiencias de cientos de miles de personas que han navegado en ese mar. Y la segunda es que resulta útil el mapa si es que uno quiere llegar, por ejemplo, de Inglaterra hasta América. Si no, se puede perder. Entonces, en ese sentido, la teología es como el mapa. Y sirve si es que uno quiere echarse al mar, pues sirve para llegar al destino, ¿no? Pero tampoco sirve, dice, de nada pues estudiar el mapa o estudiar la teología si es que nunca se va a echar al mar, si es que nunca se va pues ir en esta aventura, en esta propio contacto, esta experiencia, ¿no? En esta experiencia con Dios. Entonces, en ese sentido, esa primera impresión, esa primera experiencia que se ha podido tener es algo bueno, pero es algo que no lleva a ninguna parte, es algo que pues no hay nada que hacer con ello. Es preciso, para poder avanzar más y para poder conocer más y para poder profundizar más en ese misterio con Aslan, es preciso la doctrina, es preciso la teología, y es también preciso, yo creo, estos libros para poder sentir de forma correcta, como el mismo C.S. Lewis nos decía, ¿no? Y quiero leer esto que está aquí. Bueno, dice, como esta clase de cuentos podría vencer cierta inhibición que había paralizado gran parte de mi propia religiosidad durante mi infancia. ¿Por qué uno encontraba tan difícil sentir como le decían que tenía que sentir ante los sufrimientos de Cristo? Pensé que la razón principal era ser obligado a sentir así. Tener obligación de sentir enfría los sentimientos. Pero suponiendo que trasladamos estas cosas a un mundo imaginario, despojándolas de toda relación con imágenes de vitrales y enseñanzas religiosas de escuela dominical, ¿no podríamos lograr que por primera vez surgieran los sentimientos con su verdadera fuerza? ¿No podría uno así escabullirse de esos dragones vigilantes? Pensé que sí se podría, pues, y yo pienso que también se puede. Entonces, estas crónicas en Narnia son más bien como una especie de antídoto, como dije, a todo eso que se está diciendo, o a eso que se está pretendiendo decir, y que las cosas son así. Es algo muy distinto. Entonces, yo creo que para todos los que han leído estas crónicas de Narnia puede resultar bastante increíble la forma, como una primera instancia para poder adentrarse más en todo lo demás, en todo lo que viene. Y es preciso también que nos pueda llevar más allá del estudio de todas estas cosas, porque a medida pues que estudiar la Biblia puede ser algo muy difícil, puede ser algo muy confuso, lo que dice esta persona no lo entiendo, pues no lo sé. Entonces esta es una manera como de ver que no es tanto así quizá como habíamos pensado,
pero es preciso también estudiarla después para que creamos de la manera correcta, no porque nos lo han dicho, sino porque nosotros mismos hemos tenido una historia con Aslan, porque nosotros mismos hemos tenido nuestra propia aventura dura con él, y creo que eso es algo muy importante, algo que se tiene que tomar en cuenta. Aslan y yo, Aslan y tú, pero es importante, como dije, para poder seguir avanzando más en eso, es importante la teología. Entonces, bueno, simplemente creo que eso sería ya todo lo que tendría que decir, y pues espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, así que ya lo sabéis, la última batalla. Este no es el último vídeo sobre este proyecto que voy a grabar, todavía falta uno más, pero que lo voy a hacer después de hablar sobre 2 libros más diferentes, y esto ya después, pues finalmente no va a ser un solo vídeo donde ya tenemos que terminar, donde vayamos a hablar acerca de ya todos los libros, ¿no?, en completo, y pues ya para terminarlo, ¿no?, como conclusión lo que tendríamos que decir. Pues así que yo espero que os haya gustado esto, y cualquier duda o inquietud, si consideráis que es preciso intervenir, pues podéis dejar vuestro comentario en la caja de comentarios, para cualquier cosa, y yo pues lo voy a leer y voy a tratar de dar una respuesta pertinente. Pues así que nada, muchas gracias y será hasta la próxima semana. Adiós.